buenas tardes, hermanos, hermanas. Si os acordáis, semana pasada pusimos las bases de cómo el Espíritu de Dios en la comunidad de creyentes trabaja y actúa. Y lo vimos desde una perspectiva, diríamos, cómo en teoría de ser. Pero resulta que en Corinto había problemas. Porque en las circunstancias que vivía aquel pueblo, aquella comunidad, eran inevitables que se produjeran muchos desórdenes. Había quienes, movidos por una falsa convicción o una rebeldía consciente, afirmaban que ellos eran los únicos instrumentos del Espíritu. Otros se vanagloriaban de los dones que habían recibido, despreciando, no queriendo saber nada de los otros hermanos y hermanas. Y otros no se contentaban con los dones recibidos, sino que envidiaban a los que, según ellos, habían sido más favorecidos. Hay luchas en las comunidades de cristianos en que si mi don es más grande o mi don es mejor, o si yo tengo más dones que tú, o si yo tengo más dones que el otro. Yo anhelo tal don porque es más vistoso. Este que el Señor me ha dado no me interesa porque no puedo lucirme tanto. Hermanos, si la semana pasada hablábamos de esos dones, hoy estamos hablando de cómo vivirlos. Eso es un error que puede destruir a la Iglesia. Cada comunidad tiene los dones que necesita para su crecimiento y su madurez en el Señor. Pero como cada comunidad es en particular, no podemos anhelar dones que otra comunidad pueda tener porque quizás nosotros no los necesitemos. Repito, todas las iglesias tienen los dones necesarios, justos, sin desperdicio de aquello que necesita para su madurez. Yo he oído, es que si esta iglesia no tiene ese don, voy a ser muy sincero, ¿en vuestra iglesia habláis en lenguas? No. Entonces no tenéis el Espíritu. ¿Quién eres tú para juzgar eso? Ya lo dice el Señor, para Él estará en pie o caerá, pero es cosa del Señor. Y esto sucede muchas veces. Entonces, ¿cuál es el criterio esencial para saber que los dones que tenemos, sean muchos o nos parezcan pocos, son del Señor? Mirad, en primer lugar, si tú piensas o pensamos, cada uno en particular y en general, que somos instrumentos del Espíritu Santo, debemos de estar bajo su influencia. Y hay dos preguntas que a mí me dan el valor, la línea de valoración. ¿Cómo hablan de Cristo?
Y hay un segundo. ¿Adoramos de verdad o adoramos falsamente? La Iglesia, toda Iglesia, lo dije el sábado pasado, hemos de ser cristocéntrica. Y si hablamos de Jesús como nuestro supremo Señor, es que estamos realmente bajo la influencia del Espíritu Santo. Los dones que recibimos, insisto, cada uno en particular, ha de ponerse al servicio de los demás. El Espíritu Santo edifica el templo de Dios, que somos nosotros, y lo hace de una manera sabia, ordenada, dando a cada uno lo que precisa. El Espíritu Santo lo hace. Evidentemente el Espíritu Santo no hace nada porque es el Espíritu de Dios y no hace nada si no es a través de Cristo. Hay unos puntos a valorar. Primero, el Espíritu Santo da palabra de sabiduría y palabra de ciencia. A veces decimos cuando se predica, pedimos al Espíritu del Señor que nos ilumine para que llegue a nuestros corazones. Eso es cosa, eso es un carisma, un don de Dios a través de su Espíritu. Por lo tanto, ese Espíritu se manifiesta dentro de la comunidad eclesial. Ese Espíritu, que no deja de ser Dios mismo actuando, nos da fe. Ese mismo Espíritu nos da el don de sanidades, y aquí no hablo yo de sanidades físicas, que sí, pero eso es otro tema. Nos da sanidades de palabra, de ayudar, de comprender, espiritual. También nos habla. La característica del Espíritu Santo es que nos da palabra de Dios y nos hace también algo que yo lo he vivido en otras personas, el discernimiento de espíritus. Si creemos que somos como lo somos, Iglesia de Dios, comunidad del Señor. Si sabemos positivamente que servimos a Jesús el Cristo, que adoramos de todo corazón a Dios en aquello que Él nos pide, no lo dudes, estamos bendecidos con los dones del Espíritu. Y eso también es algo extraordinario que hay que saber. No digo controlar porque eso es incontrolable, sino que saber organizar, gobernar y vivir. Hay otro don que nos da el Espíritu del Señor, que es, por ejemplo, el don de lenguas e interpretación de lenguas. Cuando hablamos de lenguas, estamos hablando no de esas locuras que se ven, de personas que saltan, gritan, dicen cosas irreconocibles. El don de lenguas es esa capacidad
que da el Espíritu Santo en la paz del corazón para entender que si hay alguien que habla en otra lengua, entendamos lo que dice. No podemos olvidarnos nunca que el don de lenguas lo tenemos reflejado perfectamente en Pentecostés. Allí en Pentecostés no hay estas cosas raras, no hay chillidos, no hay saltos, no hay locura, no hay nada de eso. Lo que hay allí es que un grupo de creyentes que no conocen una lengua, alguien que son los apóstoles, les predican y se entienden en su propia lengua. Eso es el don del Espíritu. Eso es lo que tienen que vivir. Esto es el verdadero sentido. Por lo demás, y me permitís que lo diga, no sé si es del Señor. Esas locuras, esas bla, 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 esos balbuceos incomprensibles. No, eso no es, lo afirmo seriamente, eso no es del Señor. Huyamos de aquellos que se vanaglorian de que hablan en lenguas, pero lo que hacen son locuras, lejos de la voluntad de Dios. Cuidado, tengámoslo presente, que esto es también lo que pasaba seguramente en Corinto. Por eso Pablo tiene que corregir y por eso, siguiendo Hechos y teniendo a Pablo en la comunidad de Corinto, podemos acercarnos a Primera de Corintios para ver las situaciones que había, y una de ellas era esta. Todos los dones provienen del Espíritu Santo, pero son distribuidos conforme a la voluntad soberana de Dios. Fijaos, 1 Corintios 12, versículo 11. Todas estas cosas las hace y el mismo Espíritu, uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, no como yo quiero, no como me apetece, no como algo que me va a servir para vanagloriarme. No. Eso es interesante. Por eso Pablo tiene que corregir de una forma dura. Y yo quiero y me expongo y deseo que no caigamos en esas locuras. El don de Dios, los dones de Dios, los regalos de Dios, el gozo de Dios, la paz de Dios, siempre se da en un ambiente de gracia, de paz, de shalom, de alegría. Y así estamos. Y aquí lo dejamos. Porque además el capítulo 12 es tremendo. Y podríamos leerlo, ¿no? Porque Pablo dice en el versículo 27, vosotros pues sois, tú y yo, el cuerpo de Cristo. Y miembros, cada uno en particular. Y Dios puso en cada comunidad, primeramente apóstoles, luego profetas, maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayunan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son dones, no iniciativas nuestras.
Y dice, el versículo 20 del capítulo 12, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Y aquí, como colofón, como algo que envuelve todo esto, está lo esencial. Procurad, sin embargo, los dones mejores. Y después, porque este pasaje salta al capítulo 14, versículo 1, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Pero sobre todo, que profeticéis. ¿Qué ejemplo nos da Pablo tan precioso? Poniendo al amor por delante de cualquier carisma que el Señor nos dé. Sábado más. Espero que con la reflexión de hoy hayamos tenido claro y tengamos claro lo que son los carismas y los dones del Señor. Que el Señor nos bendiga. Hasta el sábado próximo. Amén.